Dios los bendiga, hermanos. Qué alegría nuevamente tener la oportunidad de meditar en las Sagradas Escrituras y así exaltar, glorificar y enaltecer a nuestro Dios, porque es Dios quien resuelve los problemas, es Dios quien hace los milagros, es Dios quien da la salida en medio de las dificultades y en medio de los momentos difíciles de la vida. Entonces, alabémoslo y glorifiquémoslo y exaltémoslo, porque grande es su poderío y su misericordia sobre toda la tierra. En el libro de los Romanos, en el capítulo número 4, resaltaba el apóstol Pablo el ejemplo de Abraham en cuanto a la fe. Fe por la cual heredó todas las promesas que Dios le hizo. Promesas que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis. Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le decía Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y la Biblia es contundente en afirmar que Abraham, inmediatamente Dios le habló, le obedeció al Señor. Más adelante lo confirma, cuando la Escritura dice que él se fue como Dios le dijo, tomando a su esposa, a su sobrino y todas sus pertenencias, y a la tierra de Canaán llegaron. Hay otro pasaje también en ese mismo libro del Génesis que el Señor le decía a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Serían inmensas sus bendiciones. Y lo fueron por cuanto oyó Abraham a Dios y guardó los preceptos del Señor, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Es decir, que Abraham creyó y le obedeció a Dios. Por ello Abraham alcanzaba las promesas y recibía más y más bendiciones. Es que Abraham, desde que Dios le empezó a hablar, inmediatamente le creyó al Señor y le obedeció a Dios. Aquí en el versículo número 17, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma, les hablaba de Abraham. Dice, como está escrito, hacía referencia a la Biblia, te he puesto por padre de muchas gentes, porque Dios le había dicho eso a Abraham, delante de Dios a quien creyó. Resalta que Abraham le creía a Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué significa que da vida a los muertos? A los muertos, pero a los que estaban muertos en pecado. A todos aquellos que estaban pecando, estaban muertos para Dios, estaban, dice en la Biblia, destituidos de la gloria de Dios. Y cuando creyeron en el Señor Jesucristo, nacieron de nuevo. A nosotros también nos ha acontecido que éramos muertos y ahora vivimos para Dios. Alabanzas al Señor. Nosotros hemos resucitado para Dios y Él nos está transformando. Él está cambiando nuestro corazón. Él está cambiando nuestra mentalidad. Está haciendo de nosotros hombres y mujeres nuevos, hombres y mujeres hacedores del bien, que se han apartado y se van a apartar y tendrán que apartarse de los malos caminos, de las malas acciones de la vida, de los malos hechos. Gloria al Señor. Es decir, que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y dice la Biblia que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, de lo que no existe, Dios en su poder hace que exista. Y era que Abraham en ese momento no tenía hijos. Y el Señor le decía, te he puesto por padre de mucha gente. Y aconteció en el versículo número 18. Y haciendo referencia a lo que en este tiempo estamos viviendo, nosotros estamos disfrutando de unos momentos maravillosos, cuando no en pocas oportunidades el Espíritu Santo, usando a nuestra hermana María Luisa, líder mundial de nuestra congregación, nos ha hecho promesas hermosas y maravillosas a través del don de la profecía. Y cuando uno escucha profecía, en ese instante uno tiene dos opciones, o cree o no cree. Y aquí en este versículo número 18 dice que Abraham creyó.
Cuando dice que él creyó significa que Abraham tuvo fe. Porque reitero, cuando una persona escucha profecía, escucha a Dios, ¿cree o no cree? Y la persona que cree es una persona que tiene fe. Pero inmediatamente después de la fe comienza la esperanza. Por eso dice este hermoso libro, la Biblia, él creyó y complementa en esperanza. Él esperanzó su corazón de cara al futuro, porque Dios le había hablado. Dios le había hecho unas promesas inmensas y él colocó su esperanza y esperanzó su corazón de cara a lo que había de venir para su vida, de cara a lo que estaba aconteciendo. Él puso su esperanza de cara a las dificultades, al paso de los años, de cara a su envejecimiento, al envejecimiento de su esposa. Y esto es maravilloso, porque aquí lo leemos en este versículo que él creyó en esperanza, pero no solo tuvo esa esperanza, sino dice la Biblia, observen, contra esperanza, dando a entender la calidad de esperanza que albergó su corazón, que fue una esperanza inconmovible, inamovible, indestructible, que fue una esperanza que nunca abandonó su corazón, y por eso Abraham vino a ser padre de todos nosotros, el padre de la fe. ¿Por qué? Porque a él no le interesó que pasara el tiempo y viniera el envejecimiento. A él no le interesó que Dios lo mandara a un lugar desconocido para él. Él sabía que tenía que llegar a ese lugar. Él sabía que Dios iba a hacer algo. Él sabía que Dios lo iba a guardar, que Dios lo iba a sacar adelante. Él sabía que Dios le iba a cumplir. Y en esperanza contra esperanza, frente a lo que dijera la gente, frente a los comentarios, frente a las adversidades, frente a los obstáculos, así se viera todo totalmente opuesto a como Dios lo había prometido, él seguía afianzado en su esperanza contra esperanza. Y es que eso es lo más grande, es lo más maravilloso. Él decía, no interesa, Dios me habló, yo sé que Dios me va a cumplir. Así decía Abraham y así hoy lo podemos decir nosotros, porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y aquí Pablo está destacando a Abraham porque es muy admirable que Abraham, sin haber tenido en ese momento experiencias con Dios en esa época, y cuando Dios le aparece y le habla y le promete, él le cree a Dios. Y como le creyó, le obedeció y se fue. Eso es admirable. Eso a uno le parece que es muy fácil, porque al fin nosotros ya conocemos el desenlace de esta vivencia de Abraham, de esta historia de Abraham. Y a uno le parece muy sencillo, pero no era tan sencillo. No era tan fácil. No es así nomás que alguien le diga a usted, váyase lejos, olvídese de su tierra, olvídese de su cultura, olvídese de su comida, de sus cosas. Eso es difícil para alguien. Hacer esas cosas y decir, sí Señor, lo haré porque creo en ti. Solamente alguien que crea en Dios y ame a Dios desinteresadamente hace todo esto. Entonces dice por ello que Abraham estaba y vivía era en esperanza contra esperanza. Y nosotros también estamos viviendo de esa esperanza. Yo sé que muchos hermanos y hermanas están viviendo grandes dificultades, están viviendo adversidades, momentos difíciles en sus hogares, espíritus que se están manifestando, personas que están convalecientes y enfermas, no solamente afectados por esta pandemia, otros están en su parte económica y laboral perjudicados. Y sabemos que tenemos unas promesas como las tuvo Abraham. Y esas promesas vienen de parte del mismo Dios que le habló a Abraham. Entonces hay una esperanza, aunque para muchos es esperanza contra esperanza, pero tenemos una esperanza que nació desde el día en que conocimos al Señor, pero no cualquier Señor, sino un Dios vivo, un Dios que se manifiesta y nos da una esperanza a prueba de todo. Tenemos que vivir de esa esperanza
esperanza contra esperanza, donde podemos ver todo al contrario. Pero esa esperanza es la que nos ayuda. Esa esperanza es la que nos motiva a seguir adelante en los caminos del Señor. Esa esperanza de saber que Dios es el que tiene la última palabra en cada uno de nosotros. Por eso debemos vivir lo que está en el versículo número 19 que vivió Abraham y no se debilitó en la fe. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Era un hombre anciano, siendo de casi 100 años, o tampoco se le debilitó su fe cuando Dios le hizo la promesa, viendo a su mujer que era estéril y que no le había dado hijos. Y Dios le dice a Abraham, tendrás un hijo y serás padre de muchas naciones. Y Abraham creyó. Él no se puso a decir, no, eso es imposible. Si mi mujer ya no puede tener hijos, si mi mujer es estéril. No, él no pensó eso. Hermanos, seguramente hoy en día nosotros hemos escuchado todas esas maravillosas promesas. Y hoy en día de pronto, cuando Dios nos hace una promesa de estas y comenzamos a cuestionar, no, Señor, eso no es para mí. No, Señor, yo lo veo muy difícil. Señor, pero en este momento están despidiendo muchos empleados de las empresas. Señor, pero esto es casi que imposible en esta temporada. Y empezamos a vernos todas las imposibilidades. O comenzamos a vernos todos los defectos. O, como dicen, y lo digo con todo respeto, por favor discúlpenme, comenzamos a ponerle peros a todo y a decir, no, eso es muy difícil. No, seguramente, no, yo creo que eso es para el futuro. ¿Quién sabe? O eso no es para mí. No, eso no puede ser. No, nosotros no podemos debilitarnos en la fe, en ninguna manera. Abraham, él no se debilitó en la fe, ni por su edad, ni por la esterilidad de su mujer, sino que le creyó a Dios como nosotros le vamos a creer a Dios. Señor, si tú me lo dices, así lo haré, Señor. El Señor le dijo, sal de tu tierra, de tu país, de tu parentela, de tu familia, de tus bienes, vete con tu familia, vete con tus siervos y ya, cuando estés andando por el camino, te diré a dónde debes llegar. Y él se fue. Él no se puso a decir, Señor, pero ¿para dónde voy? Señor, pero yo ya estoy aquí establecido y radicado, ¿a dónde voy a vivir? Señor, ¿qué me tienes por allá? Él no dijo nada de eso, simplemente él se fue sin saber a dónde iba, convencido de que Dios es poderoso y maravilloso. Nosotros sigamos este ejemplo tan bonito de Abraham, de no cuestionar, de no dudar, de no preguntar tanto, de no ser incrédulos, porque recuerden la anterior meditación que por la incredulidad Dios no hizo más milagros. Por el contrario, saber que Dios es poderoso, saber que para Él no es imposible absolutamente nada. Por el contrario, saber que Él todo lo puede, que Él todo lo hace. Él solamente necesita es que usted disponga su corazón, que usted le crea, que usted sea humilde. ¿Y saben qué es la humildad? La humildad es creer en Dios. La humildad es aceptar su voluntad y disponer el corazón para Dios. Eso se llama la humildad. Hay que ser humildes porque este es un gran ejemplo que nos dejó Abraham. En el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Nosotros no podemos dudar. Nosotros tenemos que vencer la incredulidad, porque la incredulidad aparta el poder y la presencia de Dios. Debemos creer en las promesas que Dios nos hace. ¿Cuál es el ideal? ¿Qué hizo Abraham? Él se fortaleció, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios. Es decir, que nosotros tenemos que ser fuertes en la fe, que tenemos que ser inamovibles en la fe, dando siempre gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que así tengamos dificultades, hay que seguir dándole la gloria a Dios.
Que así estemos enfermos, convalecientes, debemos darle alabanzas al Señor. Que así tengamos una necesidad muy difícil de superar, honremos y glorifiquemos a nuestro Dios y Padre Celestial, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Démosle alabanza y gloria al Altísimo, porque Él es poderoso, porque Él es maravilloso. Y debemos seguir el ejemplo de Abraham, porque Él no dudó de la promesa, sino que se fortaleció en la fe, dándole la gloria a Dios. Eso es un gran ejemplo de Abraham. No dudar, no ser incrédulo, porque hermanos, el que duda, pues difícilmente alcanzará algo. En cambio, si usted no duda, usted va a obtener muchísimas cosas. Dios oirá su oración y Dios le bendecirá y le concederá los anhelos más profundos de su corazón. Verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la otra parte, que uno debe estar todo el tiempo plenamente convencido de que Dios puede hacer cualquier cosa. Puede que no lo estemos viendo en el momento, puede que esté pasando el tiempo y las cosas por el contrario se vean más nubladas. Y es que inclusive uno lee la Biblia y muchas veces el Señor a su mismo pueblo los llevó al límite, pero el Señor es misericordioso. Y Dios permite muchas cosas para Él demostrar que Él es el único capaz de levantar a su pueblo, a sus hijos, y levantarlos de los momentos de adversidad, levantarlos de los momentos de dificultad, levantarlos de los momentos de enfermedad, que Él es el único capaz de liderar ya cuando no hay nada que hacer y de convertir lo malo en algo bueno. Que de pronto estamos viviendo momentos muy duros, muy difíciles, momentos de adversidad. Pero cuánta enseñanza de parte de nuestra hermana María Luisa, cuánta enseñanza de parte de nuestro pastor general, el hermano Carlos Alberto Baena, cuántos testimonios estamos escuchando y vamos albergando en nuestros corazones, fundamentados en esos testimonios, esa esperanza de que sí, que estamos viviendo algo malo, pero que de todos modos algún día Dios nos va a ayudar, aleluya, gloria al Señor, Dios nos va a cumplir todas sus promesas. Y Dios hará un día que todo cambie para bien. Y Él tiene el poder. Bendito sea el nombre del Señor. Alabanzas sean a nuestro Dios. Si usted quiere ser feliz en la vida, si usted quiere tener bendiciones de Dios, si usted quiere alcanzar las grandes promesas que el Señor le ha hecho y que nos ha hecho a nivel general en la congregación en los últimos meses, si usted quiere tener sanidad, liberación, prosperidad material, gozo, felicidad, paz, comprensión. Si usted quiere tener puertas abiertas en todos los ámbitos de su vida, si quiere alcanzar bendiciones espirituales y materiales, no dude, ame a Dios. Y si usted está dudando, si usted está quebrantado en su fe, diga: Dios, ayúdame. Yo dudo en lo que he escuchado de la profecía en la iglesia, pero tú me ayudarás, estás aquí a mi lado, estás conmigo. Ayúdame, Señor, porque yo quiero agradarte. Yo quiero ser como Abraham, que no dudó, que creyó. Y miren el resultado de esa promesa que Dios le dio a Abraham, que en estos tiempos seguirá cumpliéndose, y sigue la obra de nuestro Dios adelante. Sigue y seguirá Dios manifestándose, sigue y seguirá Dios con el poder de su Espíritu, bendiciendo su iglesia, su gente, alentando los corazones. Y eso es lo que hace que nosotros anhelemos nuestra iglesia, que nosotros estemos anhelando que se abran las congregaciones. Por eso es que nosotros tenemos que creer en esperanza contra esperanza. Por eso es que nosotros no nos podemos debilitar en la fe. Por eso es que nosotros no podemos dudar por incredulidad de las promesas de Dios. Y por eso es que nosotros debemos estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para obrar, poderoso para manifestarse, para obrar milagros, para obrar maravillas, portentos y prodigios. Gracias al Señor por la lectura de su palabra. Gracias al Señor por la Biblia, por el Espíritu Santo. Gracias al Señor por nuestra hermana María Luisa, y que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga y los fortalezca en fe, y que sigamos ese gran ejemplo, el ejemplo de Abraham.